¿Cómo estáis? Somos poquitos, faltan como 4 fileras de sillas, pero está bien, no pasa nada. ¿Estoy bien puesto aquí con la mesita? Sí, ¿no? Vale, gracias, Mónica. Bueno, antes de nada, me gustaría leer un versículo que es como que me anima bastante a venir a la iglesia, ¿no? Estamos en el local de la iglesia, pero somos iglesia. Y si vamos a Hebreos 10:25, dice: y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Si estamos aquí hoy, perfecto. Si nos está escuchando desde casa y no has podido venir al local de la iglesia, no pasa nada. Somos iglesia allí donde vamos. Pero como que estaba ahí detrás y Dios me decía: mira, esta es tu iglesia, no dejes de congregarte. Y más ahora que cada vez el mundo está cada vez un poco más oscuro y nosotros podemos traer un poco más de luz, ¿no? Y como hoy decía, estos últimos, no sé si han sido 2 días o 42 años, he estado en la Arcada. ¿Alguien conoce la Arcada? El campamento de la Arcada, y que me levante la mano. Bien, muchas gracias. Si vuestro idioma es el español, la palabra es un poco rara, pero y la Arcada son unos campamentos donde se invitan a niños, ahora es entre 3 y 18 años, cada campamento es diferente, y bueno, es un campamento normal, pero se habla de Jesús, aunque el 95% de las personas que van ahí no han escuchado de Jesús nunca. Entonces, yo he estado en un campamento que se llama Sports. Sports es un campamento donde los niños vienen a hacer su propio deporte, en este caso era vóley y fútbol americano, y con la excusa de que traemos a gente de Estados Unidos, que yo no sé por qué, pero parece que desde Estados Unidos viene todo lo mejor, ¿no? Pero traemos a gente de Estados Unidos y les enseñan el deporte, les ayudan a mejorar en su deporte, y el monitor, que en este caso yo fui monitor, les enseña un poco de la vida, ¿no? Y gracias a Dios que ya se ha acabado, porque no tengo más energía. Estoy aquí por la gracia de Dios, porque no sé ni cómo estoy vivo, pero los primeros 6 días fueron unos días un poco tensos. Fueron unos días donde me hice muy amigo de mis campistas. Yo tenía 9 niños de 18 años. Imaginaos tener a 9 Danis. O sea, 9 Danis durante 6 días. Dios me libre. Pero durante 6 días tener a estos niños, cuidarlos, darles de comer, enseñarles en mi caso, a cómo ser, bueno, un buen ser humano, ¿no? Un buen hombre, cómo tener humildad, cómo tener generosidad. Y en los primeros 6 días yo dije: mira, ¿sabes qué? Voy a hablar de Jesús por doquier. No sé cuándo van a escuchar estos niños más acerca de Jesús, pero no me voy a callar. Y empecé a hablar. Creo que de los 9 niños que tuve, ningún niño escuchó. A nadie le interesó el tema de Jesús hasta el último día. El último día, Joria sin fuerza, y no puedes tener el móvil si eres monitor, pero yo estaba en mi cama scrolleando en TikTok porque no tenía nada de energía, quería un poco de dopamina porque mi cabeza era en plan, lo he dejado todo, y de repente llaman a la puerta 4 niños, me dicen: oye, ¿y podemos entrar a tu habitación? Y yo: claro, entrad. Bueno, son tipis. ¿Alguien sabe lo que no es un tipi? Tipi es lo de los indios, que es como una casita así de indios un poco rara. 4 niños y preguntándome: mira, Joria, me han regalado una Biblia, tú me has regalado una Biblia, ¿cómo la leo? Y yo: wow, ostras. 3 niños más: oye, mira, que nos han regalado una Biblia. He visto que 4 niños entraban con la Biblia, ¿cómo la leo? Y en un momento me encuentro con 12 niños con sus sillas de quechua y del Decathlon, sentados delante de mi cama, preguntando que cómo leen la Biblia, que no sé cómo, y les ha dado algo, es el Espíritu Santo, que quieren leer la Biblia y que quieren saber acerca de Jesús. Y para mí eso fue un boom, porque lo que yo no tenía fe durante eso, y tengo que ser muy sincero, yo prediqué, pero por predicar. O sea, yo hablé de Jesús por hablar, porque es lo que se tenía que hacer. Hasta el último día que gracias a Dios, bueno, personas de esta iglesia que yo les he pedido y también que oren, y tenían fe, estos niños el último día pudieron conocer a Dios. Actualmente estoy en un grupo con 5 niños de ellos, con ganas de leer la Biblia y cada día, y verbalizando que no entienden quién es Jesús, pero que quieren conocerlo. Entonces, si podemos orar como iglesia, sería muy guay, porque creo que Dios está haciendo algo pues muy potente, ¿no? Y como hoy decía, no he tenido mucho tiempo para prepararme esto. Yo me lo preparé,
y dejé un poco el bosquejo hecho y dije, bueno, voy aquí y voy a darlo todo aquí. Y Dios durante un par de semanas me va recordando por muchos lados acerca de una historia de la Biblia. Por YouTube y me salía el episodio de The Chosen que salía esto, en el versículo del día, en TikTok, en Instagram, el típico reel que te pasa un amigo. Pues dije, si Dios nos está recordando tanto algo, es porque quiere que trabajemos esto. Y hoy vamos a estar leyendo la historia de la mujer del flujo de sangre. Yo no sé si la habéis alguna vez leído, pero tiene mucho poder. Así que antes de empezar a tratarlo, vamos a orar, vamos a regalarle este momento a Dios. Dios Padre, gracias por hacerte humano, gracias por el sacrificio que hiciste en esa cruz, gracias porque solo tenemos fe en ti, solo tenemos fe en el que nos ha salvado, solo tenemos fe en el Mesías, en el Cristo, y sabemos que lo que vas a hacer con nuestro corazón es de romperlo y volverlo a unir como esa vasija, va a ser muy poderoso, Dios, y te regalamos este momento y para ti, Padre. Sabemos que estamos sucios, sabemos que estamos manchados, sabemos que hemos hecho daño, pero solo tocando un poquito de tu manto y teniendo fe que la parte más pequeña de tu manto tiene poder, vamos a ser sanados. Así que, Padre, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estará en la pantalla el texto que está en Marcos 5, 21 al 34. No sé si alguien trae Biblia en físico, creo que veo Pilar. ¿Alguien más? No pasa nada. Para la siguiente vamos a traer todos Biblia en físico, ¿vale? No, si yo tampoco la he traído, ¿eh? Yo tengo la iPad, así que no os preocupéis. Marcos 5, del 21 al 34. Y dice así la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que ella tenía y nada había pues aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque ella decía, si tocares tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces, y la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta historia es preciosa por las dos partes que vemos en esta historia y me enseña muchas cosas, pero antes de ir al texto directamente creo que debemos dar un poco de contexto, ¿no? Y nos encontramos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan y Mateo fueron discípulos directos de Jesús, pero luego tenemos Marcos y Lucas. Se dice que Lucas fue discípulo directo de Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, ¿no? Y se dice que Marcos, aunque no se habla directamente de él, fue discípulo de Pedro, aunque el propio Marcos, en su evangelio, muchos teólogos dicen que estaba, porque si vamos a Marcos 14, 51 y 52, dice, pero cierto joven y le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Se cree que este niño era Marcos, ¿vale? Pero bueno, en los evangelios se nos narra la vida de Jesús, ¿no? Que lo hemos dicho millones de veces aquí, pero se nos habla de cómo Jesús empezó y Jesús vivió y creció y empezó su ministerio. Y en este ministerio Jesús decía que el reino de Dios había llegado, que Dios había llegado a través de Jesús, ¿no? Y lo que Dios empezaba a decir es que, mira, han pasado tantas cosas en el Antiguo Testamento que ahora lo que estoy buscando es vuestro corazón, busco vuestro corazón. Y Jesús también hacía milagros, también sanaba, y para mostrar ese reino de Dios, él se denominaba Hijo de Dios, ¿vale? Pero también se decía que él era Dios mismo. Si vamos a Juan 10:30,
él hace una declaración muy grande que dice, yo y el Padre somos uno. Está diciendo que soy hijo de Dios, pero también soy Dios. Y los fariseos y los sacerdotes, y le miraban, y esa blasfemia se merece que lo apedreemos. Y más, Juan 8:58 dice, antes de que Abraham fuera, yo soy, que es lo mismo que le dijo Dios a Moisés en Éxodo 3. Entonces, vemos como Jesús y con su ministerio, pues no se andaba con chiquitas, ¿no? Pero cada vez que iba a un pueblo, Jesús, cada vez que pasaba por un lugar, cada vez que pasaba por una sinagoga, cada vez que pasaba por el templo, todos los judíos en ese apogeo judío, y lo miraban mal, y bueno, gran spoiler, lo crucificaron, ¿no? Fue asesinado por lo que él dijo, pero nos encontramos en Marcos 5, en uno de los momentos en los que Jesús y sus discípulos empiezan a decir, vale, este es el ministerio del Hijo de Dios, vamos a mostrarle allá donde vayamos. Y nos encontramos con una multitud. Esta multitud estaba ahí porque creía que este que pasaba por delante era el Mesías. Creía que este que estaba ahí por delante es quien dice ser, es el Hijo de Dios, ¿no? Y aunque en esta multitud vemos ciertos destellos de gente, hoy nos vamos a centrar en 3 personas, ¿vale? Que no sé si lo he puesto en una diapo. Si lo he puesto, soy un crack. Bueno, a lo mejor sale uno por uno, ¿no, Ibai? Sí, ¿no? Bueno, no pasa nada. Primera persona que nos encontramos, y la multitud, los sacerdotes y los discípulos. Desde el principio del texto, bueno, vemos a la mujer, vemos a Jesús y vemos estas 3 personas, ¿no? Como he dicho, la multitud estaba ahí porque creían que ese era el Mesías y querían conocerlo, querían tocarlo. Y es más, y los discípulos mismos en el versículo 27 o 28 dicen, Jesús, todo el mundo te está tocando. Es decir, esa multitud sabía quién estaba pasando por ahí y por delante y querían probar a Jesús. Ellos o lo habían escuchado o lo habían visto, porque antes del capítulo 5 de Marcos se dice que Jesús ya estaba sanando a personas y estaba haciendo milagros, pero querían probar un poco de Jesús. Y me surge una pregunta, al ver un poco cómo la historia va pues avanzando, ¿esa multitud estaba ahí porque de verdad creía que Jesús era quien decía que era, o porque Jesús sí le podía dar cosas? ¿Esa multitud estaba ahí porque creían que Jesús era el que los iba a salvar, o era porque Jesús era ese genio de la lámpara que cuando lo toco pues sanarme? Y muchas veces nosotros hacemos esto. Vamos a Jesús creyendo que Jesús es nuestro Salvador porque podemos tener una relación con Él, porque Jesús restaura nuestra relación con el Padre, o porque Jesús nos puede dar cosas, porque frotamos esa lámpara y Jesús, sáname de esto, de esto, de esto y de esto, ¿no? Entonces esta multitud estaba ahí y estaba muy intensa, ¿no? Os recomiendo, si podéis, no es exactamente al pie y de la letra, pero os recomiendo que miréis este capítulo de The Chosen, que es la serie que narra la vida de Jesús, porque nos da mucho ambiente. Luego tenemos a Jairo, que se nos dice que es un principal de la sinagoga, ¿no? Un judío intenso, sacerdote, y aunque no intervenga tanto, porque se nos habla de Jairo al principio de este capítulo y al final, ¿no? Jairo hace algo que nos llama mucho la atención, cómo un judío de esa época le está pidiendo al Mesías, al Rey de Reyes, al que iba a salvar a su pueblo, que sane, o bueno, y que resucite a su hija, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo alguien con una cultura tan arraigada, cómo alguien con unas creencias tan claras en el judaísmo le está diciendo a Jesús que por favor le ayude? Y esta parte nos muestra que lo único que está buscando Jesús de las personas es, da igual de dónde vengas, da igual cómo seas, da igual en lo que pienses, si tú tienes fe en mí, eres salvo. Da igual lo que hayas hecho, da igual lo que estés pasando, lo único que quiero de ti es tu corazón. Y en este caso, y lo vemos muy claro, porque un judío como Jairo, pidiéndole a Jesús esto, es que es muy revolucionario. Y luego tenemos a los discípulos, que en este caso solo existen, ¿no? Están ahí, están yendo con su Mesías, pero si nos damos cuenta están aprendiendo, porque Jesús es muy intencional y sabe que viene, está un rato con sus discípulos, los capacita, pero luego se va a ir. Entonces todo lo que los discípulos vayan a hacer es lo que han visto en Jesús. Entonces los discípulos sí no estaban ahí solo existiendo y protegiendo al Mesías de que nadie le diera, sino que estaban aprendiendo, ¿no? También.
Y aquí es donde pasamos a la mujer. Entonces, me gustaría volver a leerlo porque creo que nos va a dar mucha luz. Desde el 24, vamos a leer desde Marcos 5, desde el 24 al 34, ¿vale? Y dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, 12 años, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postó delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer llevaba 12 años con el flujo de sangre, ¿vale? He estado investigando y también en clase hemos estado mirando. No es tanto como lo que entendemos a días de hoy, como lo que las mujeres tienen acerca del flujo de sangre, pero es muy parecido porque luego iremos también al Levítico y leeremos un poco, pero yo no sé cómo es tener el flujo de sangre, que gracias a Dios, pero supongo que a todas las mujeres que he ido preguntando esta semana hay dolor, ¿no? Hay agobio, hay incomodidad, hay desesperanza, hay dolor. Y esta mujer durante 12 años padecía flujo de sangre prolongado, es decir, que no cesaba. Y en 12 años, no en la época en la que estamos ahora no hay Mercadonas, ¿no? Ahora no hay Lidl donde podamos ir y cuidar esto, sino que en una época donde la sanidad no era como ahora, el cuidado no era como ahora, la higiene no era como ahora, esa mujer durante 12 años padecía flujo de sangre. Y no solo esto, no solo había algo físico, no solo había dolor, no solo había esa incomodidad, ¿no? Había también algo espiritual y ceremonial. Vamos a ir a Levítico 15, 25 y 27. Y Levítico está dentro de los 5 primeros libros de la Biblia, que es la ley, y en este caso y Levítico es el que más ley da, ¿vale? Levítico 15, 25 al 27. Yo no sé si lo he puesto, no, ese no lo he puesto, no, eso es culpa del Moy. Y te lo pasé, creo, pero no pasa nada. Levítico 15, del 25 al 27, y dice, y la mujer, cuando surgiera el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, cuando corriera el flujo de su sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de su costumbre. Toda cama sobre la que se acostare durante los días de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. ¡Wow! Ya el flujo de sangre ya era algo que, como leemos, en su costumbre ya era algo complicado, ¿no? Ya era algo en el que la ley judía rechazaba, incluso la mujer era aislada durante estos días, pero esta mujer tenía el flujo de sangre prolongado, es decir, no solo tenía que pasar esto, sino que era más. Esta mujer ceremonial y espiritualmente era inmunda, y la mujer que sufría esto no podía asistir a ninguna reunión, no podía tocar a ninguna persona, menos a un hombre, y no podía estar en ningún lugar casi donde hubiera mucha gente, porque cualquier cosa que hiciera mal ya sería inmundo, ya sería pecado, ¿no? Y no solo esto, sino que las mujeres que lo padecían y no pasaban y desapercibidas. Yo en mi barrio, en Barcelona, creo que conozco a lo mejor a 2 personas o a 3 personas. Esas mujeres en esa época todo el pueblo conocía como lo están pasando, y esta mujer aún más se sabía quién era. Entonces, llegamos a esta historia, llegamos a la historia donde imaginaos ser esta mujer, donde veis a Jesús pasar por delante y decís, quiero ir a tocarlo, quiero ir a verle, quiero ir a saber quién es, porque solo Él puede sanarme, pero es que no puedo ir ahí. Hay una multitud
No puedo tocar a nadie porque si no lo hago inmundo, no puedo estar con nadie porque soy rechazada. Y es más, estas personas de la multitud sabían quién era, entonces se alejaban un poco de ella. Versículo 25 dice, todo el tiempo, todos los médicos, todo el dinero que esta mujer había gastado para ser sana y que no había aprovechado para nada, es decir, que no había servido para nada. Imaginaos la desesperación de esta mujer. No sé, porque la Biblia y no lo dice, no sé si ya se le hacía ya costumbre vivir así, ¿no? Porque muchas veces pienso en mi madre, todo el dolor que pasa y muchas veces el dolor se hace costumbre, ¿no? Y ya vives con él, pero esa mujer, con toda esa desesperación durante 12 años, yo no sé cómo estaría, pero ¿sabéis qué pasa? Que esta mujer, con todo lo que está pasando, por donde ella vivía, justo el pueblo donde ella vivía, estaba pasando por ahí Jesús. Estaba pasando por ahí el Mesías, pasaba el príncipe de paz, pasaba la única persona que podía sanarla, pero que también podía llegar a entender su dolor. Esta mujer hizo algo, y luego ya iremos un poquito más para adelante, pero hizo algo en contra de la cultura y en contra de la ley judía, rompió todo para ir a tocar el manto de Jesús. Y le daba igual todo, porque, y versículo 27, si solamente tocara una parte del manto, seré salva. Y he estado leyendo y he estado también pues investigando y viendo también un poco la raíz de esta historia. Digo, bueno, si a esta mujer y le daba igual todo, pues que toque directamente pues, a Jesús, ¿no? Pero vemos el corazón puro de una persona que está lleno de fe. Vemos el corazón puro de una persona que sabe que Jesús es la única persona y que lo puede sanar, porque esa mujer ve a Jesús y dice, voy a entrar ahí, posiblemente toque a alguna persona y posiblemente lo haga inmunda, pero no quiero tocar a Jesús porque no lo quiero manchar. Yo sé que Jesús puede sanarme, yo tengo fe de que Jesús puede sanarme, pero es que no lo quiero tocar, no quiero manchar a Jesús. Y yo no sé tú, pero esto me parece muy tierno y de corazón puro, de decir, sé que Jesús me puede sanar, pero es que no lo quiero manchar. Esta mujer, después de todo su dolor y de la desesperanza, toca el manto, rompiendo todos los esquemas de esa época, y es sana. Porque solo Cristo la puede sanar, solo el manto de Jesús la puede sanar. Y es donde pasamos a la tercera persona, que es Jesús. La mujer toca el manto de Jesús y no me puedo llegar a imaginar esa alegría que debe sentir cuando ha cesado. Soy sana, solo tocando el manto de Jesús, y tenía razón, porque Jesús puede sanar. Cuando la mujer toca ese manto es sanada y ese dolor de 12 años lo para. Y Jesús hace algo que cuando yo leí por primera vez esta historia me chocó un poco. Jesús en medio de la multitud, 20, 30, 40, 50 personas que habían ahí rodeándole, para todo, que tampoco sé cómo pararía todo, la voz de Jesús y debe ser pues potente, para todo y dice, ¿quién me ha tocado? Yo la primera vez que leí esta historia dije, ¿de verdad Jesús va a humillar a esta mujer en público? ¿De verdad Jesús va a pararlo todo para decir el pecado que ha hecho esta mujer? Porque a los ojos de la ley judía esta mujer estaba pecando. Y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Es más, incluso los discípulos dicen, oye, Jesús, estás rodeado de tanta gente y preguntas por una persona que te ha tocado, pues, y posiblemente hayan sido 25 manos, ¿no? Pero Jesús no es así. Jesús en su bondad, Jesús en esa magnificencia de amor que tiene, en vez de querer humillar a esa mujer, le quiere dar dignidad. La mujer en medio del silencio, temblando y con miedo porque sabía que había pecado, dice, Jesús, fui yo. Llevo 12 años con el flujo de sangre, desesperada, no sé qué más hacer, lo he dado todo y he oído hablar, porque esa mujer en ningún momento ve nada. Dice, oyó hablar. Esa mujer oyó hablar de Jesús y dice, solamente si tocara un poco de tu manto. Y Jesús tenía razón, porque tú puedes hacer todo esto y más. Jesús en su bondad dice, tu fe te ha sanado. Y no solo está diciendo públicamente que su fe la había sanado, sino que está diciendo, de la misma manera que esta mujer tiene tanta fe, todos vosotros que estáis rodeándome debéis tener la misma fe que tiene esta mujer. Todos los que estáis aquí debéis saber que la única fe verdadera que tenéis que poner es en mí. Pero no solo que tu fe te ha sanado, sino que dice algo
muy, muy, muy poderoso. Dice, tu fe te ha sanado, ve en paz. ¿Cómo que en paz? ¿En 12 años crees que esta mujer hubiese tenido algún día de paz? ¿Crees que en 12 años esta mujer haya tenido algo de esperanza habiéndolo gastado todo? Llevo 12 años con esto y ahora me estás diciendo que tenga paz. Sí. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el dueño de tu vida. Porque mi angustia, mi dolor, mi desesperación le pertenecen a Jesús. Jesús cuando le dice, ve en paz, lo único que le está diciendo es, coge esta fe que tienes en mí, coge cómo te he renovado, coge cómo te he purificado y sabe que lo voy a hacer multiplicado por 1000. Yo te voy a renovar. Yo te voy a renovar porque yo soy hijo de Dios, pero tú eres mi hija. Jesús es nuestra paz, iglesia. Jesús vio nuestro dolor, Jesús vio nuestra angustia, Jesús vio nuestra ansiedad y nos dijo, solo tienes que tocar mi manto. Yo estaré pasando por delante tuyo. Toca mi manto. Solo tienes que tener fe que la parte más pequeña de mí es mucho más grande que el millón que puede darte este mundo. Porque esta mujer lo había probado todo. Y si lo dices por algo. O sea, esta mujer lo había probado todo. Y luego, después de este capítulo, vemos el momento de Talita Cum, que es el momento en el que le dice, niña, y levántate a la hija de Jairo, ¿no? Que también es una muestra de fe muy grande. Pero esta historia de la mujer del flujo de sangre, a mí me hacen surgir dos preguntas hacia mi vida. ¿Tienes fe en Jesús? Venimos a la iglesia, estamos aquí todos muy guapos, gracias. Venimos todos habiendo gastado tiempo de nuestra vida, ¿no? Sabemos que este tiempo que estamos aquí es porque nos aprovecha, pero ¿tenemos fe de verdad en Jesús? Vemos los problemas de nuestra vida y sabemos que Jesús los va a sanar, pero no sanar con nuestra voluntad, no sanar con nuestras ganas y no sanar o renovar con los 6 primeros días en los que yo prediqué el Evangelio a estos niños, no. Solo en el momento cuando ya lo he usado todo, fui a Jesús, ¿no? Esta semana, el único momento que fui a Jesús de verdad fue el último día cuando ya no tenía nada, cuando ya lo gasté todo, ¿no? ¿Tienes fe? ¿Es Jesús a quien vas por primera vez? Cuando viene un dolor, cuando viene una desesperación. Y puede ser que sí, puede ser que sí. Entonces, segunda pregunta, ¿tienes paz? ¿Tienes esa paz que sobrepasa cualquier frontera? ¿Tienes esa paz de que si Jesús, de que si Dios cuida hasta los pajaritos que hay en el cielo, que les da un nido, que les da de comer, cuánto más te va a cuidar a ti que le has dicho que sea Jesús? Porque no creemos a Jesús porque nos da nada. No creemos en Jesús porque nos puede ofrecer nada. Simplemente creemos en Jesús por quien es, el Hijo de Dios. Y confiamos en Él, no como en un genio de la lámpara que frotamos y nos da y lo que queremos, sino que tenemos fe en el Hijo de Dios, que creemos que el Hijo de Dios restauró esa relación rota que teníamos con Dios Padre que se rompió en Génesis. Tenemos fe en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Tenemos fe en esto. Y esta fe nos regala una paz que sobrepasa cualquier frontera. Esta fe y nos regala esta esperanza que no nos puede dar nada de lo que este mundo y nos puede dar. Y seguramente esto ya la hayas escuchado 1.000.000 de veces. Yo habiéndolo escuchado 1.000.000 de veces y me di cuenta hace 3 días, otra vez. Porque nos tenemos que recordar. Porque nos tenemos que recordar esto. Porque somos humanos y nos olvidamos. ¿Tienes fe en Jesús? ¿Tienes una paz que sobrepasa cualquier frontera? Porque yo he sido yo he sido y muchas veces soy como la mujer del flujo de sangre. Vivo puede ser sin sentido, vivo sin esperanza, con ganas muchas veces de dejarlo todo y hacer mi voluntad. Y Jesús, con su intencionalidad y con su bondad, pasa por delante mío. Hasta que me di cuenta que probar un 1% de lo que me puede regalar Jesús es más de lo que me puede regalar nada de este mundo. Y creo que muchos de los que estamos aquí también lo hemos probado. Pero yo te vuelvo a preguntar, ¿lo recuerdas esto cada día? ¿Y recuerdas que probar un poquito, disfrutar un poquito de la presencia de Jesús es mucho más que disfrutar de cualquier cosa que este mundo nos puede regalar? ¿Has mirado a Jesús cara a cara? ¿Has mirado a Jesús cara a cara? Porque yo no miré a Jesús cara a cara y después de 4 años en la iglesia hasta que me di cuenta que mi vida era suya. Hasta que me di cuenta que mis pasos eran suyos, hasta que me di cuenta que mis intenciones eran suyas.
Y Jesús, de la misma manera que lo hace con todos, no hay ninguna persona que esté sentada aquí o esté ahí fuera, que Jesús, si no lo haga, Jesús lo para todo para encontrarse cara a cara contigo. Porque esta mujer podía haber sido sanada, perfecto, soy sanada, alegría y para casa. Pero no, Jesús quería mirarle cara a cara y decirle, yo te he sanado, pero porque tú has tenido fe en mí. Y me gustaría acabar aquí, porque creo que de la misma manera que Dios lo hace conmigo, y lo hizo conmigo hace 3 días, creo que Jesús se quiere encontrar con muchos y de los que estamos aquí. Creo que muchas veces nos sentimos sucios, nos sentimos indignos y muchas veces pensamos en el pecado que hemos hecho, muchas veces pensamos en las prácticas que hacemos, en ese pecado que seguramente cuando lo estoy diciendo estés pensando en que dices, es que no sé si Jesús puede sanarme de estos. Muchas veces pensamos que esto es mucho más grande que la gracia que Dios nos da, pero yo te quiero decir una cosa y solamente lo has escuchado ya. El amor que te tiene Jesús es mucho más grande que el odio que le tiene al pecado. El amor que te tiene Jesús es mucho más grande que el odio que le tiene al pecado. Por eso se encuentra contigo. Y yo no sé cómo vienes hoy, ha sido cortito, porque creo también que podemos estar hablando mucho más de esto, pero mira tu vida. Y me gustaría que cerráramos los ojos, no como manera de que nos pondremos espirituales y ojalá Dios se nos encuentre hoy, sino en manera de... Dios, no quiero nada alrededor mío, solo quiero centrarme en ti. Me gustaría que cerráramos los ojos. Y vamos a hacer una cosa, no vamos a pasar delante, no vamos a hablar unos por otros, creo que es algo que Dios quiere hacer contigo. Dios en su bondad, Dios en su bondad nos miró cara a cara, Dios en su bondad vio nuestro dolor, Dios en su bondad vio nuestra amargura, vio nuestra desesperanza, vio que lo habíamos intentado todo y aún así nos estuvo esperando. Dios estuvo esperando. Dios se hizo hombre para bajar a este mundo, para encontrarse contigo y decirte, tu fe te puede sanar. Tú no sé cómo vienes hoy, pero Dios te está buscando. Y Dios me está buscando. Y llevo no sé cuántos años en la iglesia y Dios me sigue buscando cada día como el primer día. ¿Tienes fe en Jesús? ¿Tienes fe de que Jesús puede romper cualquier cosa que se te ponga delante? ¿Sí? ¿Tienes paz? ¿Tienes paz de que Jesús lo está haciendo por su amor? ¿Por tu bienestar? Pero muchas veces no es bienestar. Porque Dios rompe barreras para ponernos incómodos. Y muchas veces si sentimos esta incomodidad que no viene de Dios, pero Dios quiere que nos parezcamos cada día más a Jesús. Así que allí donde estás, encuéntrate con Él cara a cara. Encuéntrate con Él cara a cara porque Él te está buscando y ahora tenemos un momento donde vamos a poner una canción que recuerda a lo que hemos estado hablando. Y Dios te ha regalado 10 minutos, 5 o 10 minutos para que pases tiempo con Él y para que te acuerdes lo que Él ha hecho por ti. Y no solo en lo que ha hecho por ti, sino que en lo que va a hacer. Jesús, te amamos. Y estábamos rotos. Y tú nos restauraste. Tú cogiste esa vasija rota y ese dolor, esa desesperanza, Jesús, y nos miraste cara a cara. Paraste todo por mí, Dios, gracias. Paraste la multitud y paraste mis pensamientos para encontrarte conmigo. Y te damos gloria por eso. Encuéntrate con nosotros ahora mismo, Dios Padre. Te lo pedimos, te pedimos que te encuentres con nosotros, que restaures nuestro corazón, purifícanos. Cantamos santo, 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 santo y 3 veces santo. Porque lo eres. Pero no queremos que esto quede aquí. Queremos que nuestro día a día sea pensando en quién está con nosotros. Dios del universo, príncipe de paz. Queremos encontrarte contigo, Padre. Desciende en un Espíritu Santo.
rompe recuerdos, rompe cadenas, rompe dolor, rompe desesperación en el nombre de Jesús. Dios, rompe pensamientos, rompe incomodidades y acércanos más a ser como tu Hijo Jesús.